Hello, 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 hello. Por aquí su amigo y hermano Vladimir Gran, deseándole a cada uno de ustedes una hermosa mañana. Espero que se hayan levantado con nueva fuerza, con nueva energía para enfrentar este día con todos sus embates. Como siempre le estoy diciendo, antes de salir de su hogar, salga con Dios, porque si Dios está con usted, ¿quién puede estar en su contra? En la mañana de hoy nosotros vamos a titular este estudio bíblico El poder de guardar silencio. El poder de guardar silencio. Aquí hay una tremendísima enseñanza que nos va a ayudar a nosotros a vivir en este mundo. Como siempre le estoy diciendo, nos vamos a apoyar aquí en la Biblia, porque este es el manual que nos enseña a nosotros a vivir. Y sobre todas las cosas, si usted no se ha suscrito al canal, suscríbase, porque de esta manera nos ayuda a nosotros a mantenernos produciendo estos videos para ustedes. Crecen ustedes y también crecemos nosotros. Esto es como una carretera de doble vía, tú para allá, yo para acá. Me das un like, te suscribes al canal y nosotros seguimos enseñándoles la palabra de Dios, que es la que nos da las fuerzas en el día a día. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar en esta mañana con este hermosísimo estudio, ¿verdad? Y vamos a comenzar diciendo que el cristiano es una persona que experimenta batallas. Dios le había prometido al pueblo de Israel la tierra de Canaán, o sea, la tierra prometida, pero esa tierra estaba ocupada por otras personas que no tenían a Dios en lo absoluto en su corazón. Entonces el pueblo de Israel tenía que ir a esa tierra y conquistar esa tierra. Y por eso nosotros estamos en batalla. El lugar que nosotros nos merecemos está en manos de otras personas, hay veces, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros estamos enfrentando batallas constantes. El cristiano está enfrentando batallas de todos los lados. Y vamos a mencionar algunas de esas batallas. A veces tenemos batalla contra la carne. Nosotros somos cristianos, estamos viviendo en el espíritu, pero siempre la carne nos está atrayendo, nos está tratando de sacar del lugar que nosotros debemos estar. Tenemos otro enemigo, el diablo. El diablo nos tenta de diferentes formas. El mundo, la palabra mundo no es la posición geográfica de un país determinado, sino bíblicamente el mundo se refiere a la palabra griega cosmos, y son los sistemas que conforman una sociedad, el sistema de educación, el sistema financiero, ¿verdad? Que tienen leyes y regulaciones que a veces están en contra de nuestros principios. Y también esto también es una batalla que nosotros como cristianos estamos enfrentando, ¿verdad? Cuando Jesús Jesús dijo, y tenemos que tenerlo muy presente, que Jesús dijo que en el mundo tendréis tribulaciones, pero no os preocupéis porque yo he vencido al mundo. Entonces, a nosotros se nos hace difícil, o a las personas se les hace más difícil enfrentar estas situaciones que el mundo nos enfrenta cuando no se tiene a Jesucristo en su corazón. La vida se te hace más difícil, al doble se te hace difícil. Y aquí cuando nosotros entramos en juego con esta enseñanza para que nosotros podamos entender y podamos llevar este mensaje no solamente para nosotros, quedarnos con el mensaje con nosotros, sino llevárselo a otras personas, porque quién sabe cuántas personas por ahí están necesitando escuchar palabras como estas, y usted, que ya la ha escuchado, la puede compartir. Comparte el video con otras personas, ¿verdad? Ahora bien, nosotros como estamos enfrentando todo este tipo de batalla, ¿verdad? El que viene aquí a Cristo pensando que no va a enfrentar batalla, si está pensando que no va a enfrentar batalla, se está aproximando a Cristo con la razón equivocada, porque vamos a tener batalla, ¿verdad? Y es a veces la importancia de nosotros estar leyendo este maravilloso libro que es la Biblia, que es el que nos enseña a nosotros
a vivir aquí en la tierra, ¿no? Nos enseña a nosotros a poder enfrentar esta guerra y salir victoriosos, porque no es solamente enfrentar la guerra, sino enfrentar la guerra y salir victorioso, porque es la Biblia quien nos enseña a nosotros, nos prepara a nosotros, ¿verdad?, para poder enfrentar estas guerras. Y recuerden que estas guerras no son guerras físicas, sino más bien guerras espirituales. Las guerras físicas ya pasaron en el pasado. Por ejemplo, cuando venimos a la Biblia, nosotros vamos a ver que en el Viejo Testamento hay una serie de guerras y mucha gente dice, no, que en la Biblia hay mucha sangre, derramamiento de sangre, ¿verdad? Pero ya eso sucedió. Eso fue cuando se estaba viviendo bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Ahora nuestras guerras son espirituales. Por eso es que nosotros debemos convertirnos en soldados espirituales, ¿verdad? Soldados de fe. Y es la fe en la que nosotros tenemos que engrandecer en nosotros mismos cada día. Mientras más fe tengamos, ¿verdad? Porque creemos en lo que Dios nos está diciendo, más podemos enfrentar estas circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Isaías 53:7, ¿verdad? Y les recomiendo que lean este capítulo de la Biblia, léanlo completamente porque hay bastante enseñanza. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra en el libro de Isaías 53:7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. No abrió su boca. Recuerden esto, subráyalo ahí en la Biblia, el que la tenga a su mano. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y vuelve y repite, no abrió su boca. ¿Por qué? Y esta es la estrategia que Dios nos está dando a nosotros, ¿verdad? Porque hay circunstancia en que el enemigo va a venir contra nosotros y nosotros debemos saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Aquí tenemos una gran enseñanza del mismo Jesucristo, el mismo Dios. ¿Ustedes creen que antes de Jesucristo ser crucificado, que fue apresado y que lo tenían ahí, bueno, ya lo iban a colgar y esas cosas, él no podía hablar, siendo el mismo Dios y conocer todas las intenciones de las personas que le estaban haciendo todas esas cosas? Sí podía hablar, sí podía hacerlo, si es el mismo Dios en persona. Pero el mismo Dios en persona nos está enseñando a nosotros, nos está dando una lección a nosotros, que nosotros tenemos que aprender a hablar en el momento correcto las cosas correctas que debemos decir. Dice la palabra en el libro del Proverbio que aún el impío cuando calla es contado como sabio. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que aprender y les pido a ustedes que se mantengan ahí porque lo bueno está por venir. El mensaje, la estrategia. La estrategia es que hay momentos cuando nosotros nos encontramos en una determinada circunstancia, ¿verdad? Hay veces mejor callar, ¿verdad? Pero también vamos a ver un concepto aquí, porque esto no termina aquí. Nosotros vamos ahora a pasar al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, ¿verdad? Para ir un poquito más profundo en la estrategia que Dios utiliza, ¿verdad? Para enseñarnos a nosotros, para prepararnos a nosotros para estas guerras espirituales. Pero antes de entrar en el libro de Crónicas, capítulo 20, ¿verdad? El verso 1, vamos a aclarar aquí un concepto y quiero que tengan ustedes en el concepto, este concepto claro, y es el concepto de alianza militar, porque lo vamos a ver aquí. Alianza militar no es más que cuando dos o tres ejércitos con diferentes líderes se unen para atacar a otro ejército, ¿verdad? Con ese concepto claro, vamos entonces a proceder, vamos a entrar entonces en contexto.
Y vamos a ir al libro de la Crónica, el capítulo 20, y vamos a empezar por el verso 1, ¿verdad? Vamos a ir al verso 1. Dice: pasada estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Quién era Josafat? Un rey de Judá en ese momento, el joven Josafat, ¿verdad? Le da la noticia de que viene este gran ejército en su contra, ¿verdad? Y como yo lo había aplicado el concepto anteriormente de alianza, ¿verdad? Otros 3 reyes se unen para ir a atacar a un rey. Ahora bien, ¿cómo vemos este concepto aplicado en nuestra vida? ¿Verdad? Porque la Biblia nos enseña el contexto histórico, pero el contexto metafórico que nos enseña a nosotros cómo aplicarlo a nuestra vida. El Espíritu Santo es quien nos lo revela a nosotros para que nosotros podamos entonces aplicarlo a la vida de nosotros y saber cómo enfrentar las circunstancias que nos llegan. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de alianza. Por ejemplo, que el enemigo nos tira a nosotros. Vamos a suponer que a usted lo dejen sin empleo. Si lo dejan sin empleo, ¿verdad? Trae un problema financiero. Si tiene un problema financiero, le puede traer problemas en su matrimonio. Y si trae problemas en su matrimonio, posiblemente le traiga estrés. Si le trae estrés, entonces le está afectando a usted a su salud. Aquí estamos viendo un ejemplo clásico que todos pasamos por este tipo de circunstancias. Todos, de una manera u otra, pasamos. Principalmente nosotros que hemos sido elegidos por Dios, ¿verdad? Y a veces estas circunstancias nos llegan a nosotros porque Dios quiere glorificarse en nosotros y quiere mandar un mensaje, ¿verdad? Y atravesamos por estas circunstancias. Pero, ¿dónde está la clave? Vamos ahora al verso 17 de ese mismo capítulo 20 y vamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros estamos en una circunstancia así, que usted mira para un lado y lo único que ve es problema. Cuando se vira para el otro también ve problema. Cuando se vira para los 4 vientos, lo único que está viendo es problemas. Vamos a ver cuál es la estrategia que Dios nos da a nosotros y por qué. Cuando usted viene aquí a ese mismo capítulo de Crónica, segunda de Crónica, capítulo 20, el verso 17 ya nos da la estrategia a seguir cuando nosotros nos encontramos en circunstancia así. Y preste atención. Dice así el verso 17: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Estamos en medio de una situación que nosotros no sabemos qué hacer. Cuando te encuentres en el medio de esa situación donde tú no sabes qué hacer, el mejor consejo que Dios te da es que te estés quieto. Estate quieto. No trate tú de escribir tu propia Biblia. Estate quieto, estate tranquilo. Este es el mensaje que nuestro Padre Celestial nos está dando a nosotros. Dice así: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos. Estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá, Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Cuando usted se encuentre en el medio de una batalla así, que lo atacan en su iglesia, lo atacan por aquí para el centro de trabajo y lo atacan en su casa, problema con su hijo, problema por allá, entréguese a Dios. Estése quieto, porque ese tipo de batalla usted no la puede pelear. La solución está en Papá que está en los cielos.
No lo digo yo, sino lo dice Él a través de su palabra. Estate quieto y callad, ¿verdad? Cuando vimos el libro de 50, podemos, lo vimos en el libro de Isaías 53:7. El mismo Jesús